Bueno, para la sección de hoy tenemos este cuadrado con el punto garabato. Miren lo que es esta preciosura. Súper acolchado. Esta es la parte de atrás. Se hacen de muchísimas formas, pero bueno, a mí me gustó hacer, este es un estilo de flor, y combinar con muchos colores, porque ya se nos viene un proyecto nuevo con estos cuadrados, con estos grannies. Miren qué bonitos que quedan. Queda muy acolchadito, está lleno de pétalos. Y bueno, hay muchas maneras de hacer. Se pueden hacer en lineales, se pueden hacer solo rectos, los voladitos, se pueden hacer en cuadraditos. Hay muchas maneras, pero en este caso yo les voy a enseñar a hacer esta flor, o una especie de flor, o simulamos que es una flor. Miren qué bonito que queda el efecto con colores. Yo utilicé lana acrílica, la más finita, la que se teje para ropita de bebé o a máquina. Puede ir bárbaro, como siempre. Yo la tejo doble porque me gusta el grosor que le queda. Pero ustedes pueden elegir. Alguna lana de 3 milímetros va perfecto. Y si lo quieren hacer en hilo, también lo pueden hacer. A mí me gustó porque esto queda muy lindo con lana. Bueno, yo les cuento sobre las agujas. Lo voy a tejer con una aguja 4,5, porque como lo estoy tejiendo doble y quiero que quede, no quiero que quede ajustado, es un punto que queda muy bonito, bien flojo. Entonces, si ustedes tejen apretado, pueden tejer con un número más también, o con un 5, eso iría perfecto. Y luego tengo una aguja pequeñita, de estas finitas, cualquiera puede ser de las más finitas, esta es número 2, para esconder las hebras por dentro cuando tengamos que esconder los extremos. Si ustedes lo prefieren, una aguja lanera también puede ser, pero tienen que dejar la hebra un poquito más larga para poder enhebrarla y llevarla bien cómodos. Eso por un lado. Les muestro el material, es este, finito, pero lo voy a tejer doble. Y como base, esto se hace primero una rejilla, un punto rejilla, que en nuestra sección lo tenemos para los principiantes, los que nunca han tejido crochet. Bueno, en esta sección de técnicas hacemos el punto rejilla, que lo vamos a hacer ahora, pero ahí tienen específicamente cómo está hecho el punto para quien no sepa, quien nunca ha tejido. Y todas mis rejillitas yo las tejí con color blanco. Ustedes pueden elegir un color de base, cualquiera, el que a ustedes más les guste. Si quieren elegir un color oscuro también puede ser. Y luego ahí le agregué todos los colores que a mí me gusten para formar esta flor. Bueno, ya tenemos todos los materiales, así que empezamos a tejer. Bueno, vamos a hacer la rejillita. ¿Y qué les voy a comentar? Las celditas tienen que ser impares. ¿Por qué? Porque yo necesito un centro. Si las rejillitas fueran pares, no me quedaría parejo los laterales. Entonces yo necesito que sea impar para poder tener mi centro, ¿ven? Ahí se nota mucho mejor el dibujo. Entonces, para este lado tengo 4 celditas y para este otro tengo 4 celditas. Y para cada extremo igual, se repite. Entonces yo necesito el centro por el motivo de la flor. No siempre es necesario que sea impar. Depende del dibujo que vamos a hacer con este punto, ¿sí? Bueno, me gusta el nombre del punto garabato. Yo lo veo en inglés siempre, pero bueno, yo soy muy criolla. Me gusta mencionarlo con el nombre nuestro, ¿no? Sería punto garabato, que la verdad que hace ese movimiento que es un garabato. Está muy bueno, muy bueno. Bueno, vamos a hacer la rejillita con 19 cadenas para este tipo de dibujo y esta flor que hice yo. De esas 19 cadenas, en base a esas 19 cadenas nos van a quedar 9 celditas, ¿sí? Entonces yo me voy a quedar tejiendo mis 19 cadenitas y ya les cuento cómo seguimos. Tengo 2, 3, 4. Acá tengo las 19 cadenitas. Ahora, sobre esta vamos a levantar 3 y va a ser la altura de mi primer vareta. Voy a tejer una más y va a ser la cadena de separación. En total hago 4 cadenitas extra. Entonces tomo la lazada y sobre esta, que es la 19, salto la 18 y en la 17 recién ahí
tejo mi primer vareta. Sería la segunda, porque la primera es la de orillo. ¿Ven? Así iniciamos lo que sería esta red, esta rejilla, para que no sea la base de esta flor que vamos a hacer con el punto garabato. Bueno, una cadena al aire, salto un punto de base y en la próxima vuelvo a tejer una vareta. Y así vamos a ir tejiendo toda esta hilera. Salto uno de base con una cadena en el medio y en la próxima una vareta. Yo sé que esto la mayoría que teje obviamente lo sabe tejer, pero siempre hay personas que se inician con el tejido y esto lo desconocen. Por eso lo explico despacio, con paciencia. No corremos carreras, acá se enseña con mucho cariño, para el que sabe y para el que no sabe, obviamente, ¿no? Bueno, miren, acá tengo una vareta, salto un punto de base, una cadena al aire y luego viene la otra vareta. Así vamos a ir formando celditas. Estas celditas nos van a permitir tomar los puntos cuando vengamos a formar esa flor tan bonita. Entonces nosotros vamos a ir haciendo una cadenita al aire y la vareta saltando este punto de base. Bueno, miren qué bonito y qué fácil. Así hasta el final. Yo me quedo tejiendo. Cuando llego a la orilla, que hice mi última vareta, voy a levantar una cadenita, giro y completo mi vareta de orillo con 2 cadenas más, porque para hacerla de orillo necesito 3 cadenitas y le damos la altura. Bueno, tenemos las 3 de orillo, una cadena al aire para saltar en este espacio y voy a tomar hebra y hacer la vareta sobre la vareta de abajo, ¿ven? Ahí. Entonces seguimos formando estas celditas, ¿ven? Ahí. Ahora vuelvo a hacer la cadenita al aire, salto ese espacio y sobre la vareta anterior tejo la vareta nueva. Así voy a ir formando mi rejillita. ¿Cuántas hileras? Bueno, hasta obtener 9 espacios, o sea 9 celditas a lo largo y tengo 9 a lo ancho. Entonces cuando yo complete esas 9 celditas, recién ahí voy a terminar con este tejido, corto la hebra y nos preparamos para tejer el punto garabato tan lindo y tan pomposo que queda. Me encanta ese punto. Bueno, miren qué fácil que es esto. De aquí miles de ideas, ropa, alfombras, cortinas. Este punto rejilla parece lo más simple, pero realmente queda precioso cuando hacemos proyectos con este punto también. Bueno, yo me voy a quedar tejiendo hasta obtener mis 9 hileritas o 9 celditas a lo largo, porque a lo ancho ya las tengo. Entonces tengo que seguir tejiendo hasta conseguir 9 hileras de celditas y ya después les muestro cómo empezamos el rosetón ese tan bonito. Acá tengo las 9 hileras. Entonces aquí simplemente hacemos un nudo, una cadenita para hacer un nudito y con este color de base yo terminé. Ustedes después van a elegir los colores y si también quieren seguir y hacer todo en un solo color también lo pueden hacer, obviamente. Bueno, aquí tengo mis 9 hileras y las 9 celditas, y este es el centro. ¿Qué les voy a mostrar ahora? Miren, vamos a hacer este dibujo. Se comienza desde el centro y se los voy a mostrar en papel para que ustedes vayan viendo los pasos. Por aquí tengo distintos colores. Nosotros, esta es la misma celdita que aquí que se ve en rectángulo. Bueno, es lo mismo. Y aquí yo tengo mi centro. Entonces, ¿qué vamos a tejer? Vamos a empezar a tejer todo alrededor de este centro, ¿ven? Este va a ser mi centro, que ahí lo hice en amarillo y lo voy a volver a repetir en el mismo color, que sería este. Si ustedes lo ven del lado de atrás, ven lo que hacemos, vamos a rodear todo este cuadradito con estas varetas. Una vez que le agarren la mano, les puedo asegurar que se van a recontra entusiasmar, les va a encantar hacer este trabajo. Sí hay que prestar atención, por eso yo lo dibujé aquí. Y ustedes luego, si quieren, se pueden hacer esta tablita para guiarse si no están muy duchos con el tejido
o con algún tipo de gráfico. Esto resulta muy fácil. Yo hice aquí mis 9 celditas, las dibujé y voy a ir marcando con los colores que voy a ir utilizando. Por ahora marcamos este, que es el que voy a hacer ahora, pero yo lo voy a hacer con amarillo, ¿sí? Voy a ir a buscar mi lanita para comenzar el tejido y ya les explico. Bueno, lo primero que vamos a hacer es identificar el centro. Yo aquí tengo mi centro, entonces voy a comenzar por cualquiera de estos 4 laterales. Voy a elegir este, aquí, puedo empezar en cualquiera de estos lugares. Tomo una hebra, dejo más o menos una hebra un poco larguita porque yo me la voy a ir llevando a esta de inicio con el mismo tejido. Voy a traspasar esta vareta y voy a levantar 3 cadenitas porque es la altura de mi primer vareta, ¿sí? Dentro de esta línea que elegí, de estos 4 laterales, vamos a tejer 4 varetas en cada uno de ellos, ¿sí? Acá tengo una y voy a completar con 3 varetas más. En mi caso elegí 2 amarillos, me gustó el tono, uno clarito y uno un poquito más fuerte, entonces le queda muy bonito. Pero eso, como les digo siempre, es a elección de cada uno. Cada uno va a elegir sus colores preferidos y los tonos que le quiera dar si van a hacer esta flor. Una vez que tejí estos, yo ahora me tengo que pasar al de al lado, miren. Si recuerdan, se los voy a mostrar aquí desde arriba. Nosotros tenemos que tejer acá este lateral, que es la cadenita que habíamos dejado al aire. Bueno, este otro lateral, que es la vareta, y este otro lateral, que es la otra cadenita. En cada uno de estos lugares vamos a tejer 4 varetas. Yo ya tejí aquí, ahora me toca en este espacio. Y me voy a ir llevando esta colita de inicio. Para que les resulte más fácil, ustedes doblen este pañito, y que les va a resultar más fácil. Bueno, ahí ajusto y en este espacio voy a tejer 4 varetas. Yo prefiero tejer 4 porque me gusta el vuelo que le da. Si ustedes quieren hacer 3 varetas, bueno, también lo pueden hacer. No van a obtener tanto vuelo, les va a quedar como más recto el dibujo, pero puede funcionar también. Miren, aquí tengo mis 4 varetas. Ahora giro y me vengo a este espacio que me falta. En esta vareta que teníamos aquí, voy a volver a tejer 4 varetas. Así va a ser todo el trabajo este. Siempre vamos a hacer en cada hueco 4 varetas. Ahí. Ahora vuelvo a girar y ya estoy cerrando este cuadradito central. Miren, ahí. Esta colita de inicio, si quiero, ya la separo o la puedo seguir tejiendo hasta el final. Pero como yo ya me la llevé bastante, entonces la separo para que no me incomode. Bueno, me quedaría este último espacio. Miren, ahí vuelvo a tejer 4 varetas. Ahí tejí 2, tengo 3 y 4. Terminé con mi hilera. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a unir este último punto con el primero y lo voy a unir con un punto corrido. Paso por ahí, y hago un nudito. Voy a cortar, voy a dejar un tramo, miren, más o menos ahí, porque esta hebra yo la tengo que esconder, llevarla hasta abajo y esconderla. Entonces no lo dejo muy cortito, ahí. Ajusto y les voy a mostrar cómo queda. Miren, lo voy a apoyar sobre la mesa y les tiene que quedar esta especie de pimpollito o de florcita, ¿ven? Como yo le hice 4 varetas, entonces le queda como cierto vuelo, como onditas. Si ustedes lo hacen de 3, entonces va a quedar como más recto, más cerradito. Se lo voy a dar vuelta para que lo vean del otro lado. Miren lo que hicimos. Primero 1, 2, 3, 4. Entonces, este que me quedó acá, a mí me gusta ir llevando desde ahora a esconder estas hebras. Pero si ustedes lo prefieren, lo hacen todo al final. Pero, bueno, como después vamos a ir poniendo más pétalos, entonces si ustedes van escondiendo ahora estas hebritas y cortando los sobrantes, creo que es mejor.
pero obviamente ustedes van a decidir. ¿Ven? Yo me lo voy llevando con esta aguja que me resulta mucho más fácil. Si lo prefieren, bueno, esto van a tener que hacer con todas las vueltas, ¿eh? Si lo prefieren, ustedes lo pueden enhebrar en una aguja lanera y hacen el mismo trabajo. A mí me resulta muy cómoda esta aguja más finita. Bueno, aquí tenemos la rejillita con el primer punto. Voy a traer mi cuaderno porque les quiero mostrar cómo vamos a hacer la segunda hilera. Miren, nosotros hicimos esta. Entonces, la segunda hilera, se los voy a mostrar aquí en el dibujo y también ahora se los muestro sobre la rejilla. Nosotros vamos a tejer todo alrededor de este cuadradito. Entonces, vamos a tejer 4 varetas aquí, 4 aquí y regreso, 4 varetas. 4 varetas aquí, 4 aquí y 4 aquí, regreso. Siempre vamos a ir bordeando el punto o la hilera que hicimos anteriormente. Miren, este es el dibujo que vamos a hacer en este caso con esta flor, porque tiene un montón de variaciones y podemos hacer muchísimos dibujos. Entonces yo ahora voy a ponerme a tejer estas varetitas y siempre formando esta especie de crucecita. Este sería mi segundo color. Si vamos a la rejilla, esto lo pueden tener a mano y se van fijando para no confundirse, ¿sí? Son líneas muy fáciles de seguir, pero bueno, cuando uno no conoce el punto o recién se inicia, no es tan fácil como parece muchas veces. Bueno, miren, acá les voy a mostrar con mi agujita el movimiento que vamos a hacer, que se los hice recién en el cuaderno. Es este. ¿Ven? Voy a bordear lo que sería este pétalo. Hago acá, acá y acá. Acá, acá y acá. Es como que formó una crucecita. Acá, acá y acá. Así, siempre volviendo. Voy a tomar este cuadradito que está alrededor y vuelvo a mi pétalo. Vuelvo a tomar este cuadradito y vuelvo al pétalo. Así sucesivamente. Ahora voy a buscar mi color y ya se los voy mostrando cómo lo hacemos. Acá tengo mi color, que yo combiné 2 tonos, un rosa viejo, un rosa té y un lila vendría a ser. Bueno, voy a hacer este movimiento que les contaba recién. Yo voy a comenzar aquí, en esta vareta. Puedo comenzar en cualquiera de estos lados. Y voy a seguir este dibujo que me marca el tejido. Voy a seguir la rejillita. Entonces comienzo aquí, dejo nuevamente una hebra un poquito larga y levanto esas 3 cadenitas a modo de mi primer vareta. Completo con 4 varetas. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Siempre llevar el dibujo. Por eso, si tenemos la carpeta a mano, lo voy a poner por aquí, así se los muestro. ¿Ven? Yo comencé aquí, por ejemplo. Este sería esta primer vareta, miren. Ahora tengo que volver por este lateral. Entonces, giro. Si lo veo de frente, acá tengo ese lateral, ¿lo ven? Ahí. Entonces, aquí voy a tejer mis 4 varetas. Es muy fácil una vez que vamos mirando el dibujo y por dónde tenemos que ir. Al tener el gráfico y lo hacemos nosotros, porque lo estamos dibujando nosotros, resulta más fácil. ¿Ven? Hice este lateral y este lateral. Ahora tengo que volver este que vuelve hacia el pétalo central. Entonces giro. Una vez que giro, me encuentro con la vareta. Ahí. Entonces aquí es donde yo voy a tejer esas 4 varetas que van formando los pétalos. Miren. Tomo una lazada y sobre esta vareta de base tejo las 4 varetas de pétalo. Ahí tengo 2, 3 y 4. Ahora me encuentro de nuevo con este lateral, miren, ¿ven? Esta vareta, esta y esta. Son 3 lados. Estos 3 lados los tengo que rellenar con 4 varetas. Entonces, tomo así y comienzo a tejer en este lateral las 4 varetas. Tejí 1, 2, 3 y 4. Siempre vamos a repetir las mismas vueltas. Una vez que hicimos estos 3 laterales, son 3 laterales de aquí, 3 laterales de aquí, 3 laterales de aquí.
Estamos rodeando el pétalo central y siempre vamos a estar rodeando el pétalo anterior. Y si nos guiamos por el gráfico, va a resultar mucho más fácil. Acá hice las 4, giro, siempre tengo que girar y ahora me encuentro con este. A este le voy a agregar las 4 varetas. Ahí. Tengo mis 4 varetas. Vuelvo a girar. Voy a tirar un poquito porque se los voy a mostrar. Miren lo que estamos haciendo. Bueno, ¿ven? Si lo miramos desde arriba, lo que nosotros estamos haciendo es rellenando estas 3 varetas y estas 3 que están en el lateral. Miren la formita que le va dando. Y es lo mismo que dice el dibujo. Nosotros rellenamos esta y esta. Ahora nos falta esta, que están aquí, 1, 2 y 3. Y luego nos faltan 1, 2 y 3. Estas 3. ¿Ven? Por eso yo lo voy dibujando con distintos colores. Cada hilera va a tener un color diferente. Entonces yo me voy a quedar rellenando estas y estas, que es lo mismo que hicimos acá. Y luego les muestro cómo sigue la hilera que viene, ¿no? Miren el efecto que queda. Es el mismo dibujo, se ve más amplio por la cantidad de pétalos, pero ven lo que hace este movimiento. Bueno, ¿cómo vamos a terminar? Terminamos igual que terminamos con el pétalo amarillo. Cada vez que terminemos toda una hilera de pétalos, lo vamos a cerrar de la misma forma. Con un punto corrido, nos vamos al primer punto, un punto corrido, nudito, y como les explicaba hace un rato, tiro ahí, ajusto. Yo me voy a quedar a esconder esta hebra, así luego iniciamos la hilera que sigue. Pero primero voy a esconder esta hebra. Bueno, acá vuelvo al gráfico. Miren qué bonito que queda hermoso. Ahora tenemos que rodear todos estos puntos que están pegaditos a los pétalos. Y se los voy a dibujar. Ustedes dibujen, háganse en unos cuadritos, les va a resultar mucho más fácil. También podemos comenzar en cualquier lateral. Entonces, si yo comienzo aquí, tengo que rodear con este triangulito estos 2 pétalos. Y vuelvo a levantar aquí y hago lo mismo que hice en este, ¿ven? Rodeo siempre el pétalo anterior. El dibujo nos va guiando, ¿ven? Nosotros vamos haciendo todo una hilera de pétalos rodeando el dibujo anterior. Siempre se nos va a formar como una especie de crucecita, pero porque es la flor. Entonces, ¿qué hago yo? Yo rodeo todos los espacios que me quedan de este pétalo rojo, el anterior que hice. Entonces aquí va creciendo, cada vez un poquito más. Cada hilera crece un poquito más la flor. Y tomamos un par de puntitos más para hacer esas 4 varetas. Entonces nos vamos a ir guiando con el dibujo hasta que se pongan canchera, que seguro que van a agarrar la mano rapidísimo. Miren, acá yo tengo un color lila. Y voy a hacer este mismo dibujo con cualquiera de esos espacios. Voy a comenzar. Puedo comenzar aquí, miren, en esta vareta, que sería esta. Yo voy a comenzar aquí, en esta vareta. Bueno, y voy a repetir exactamente lo mismo. 4 varetas, 4 varetas, 4 varetas. ¿Ven? Ahí. Me queda este triangulito. Estas 2 las tengo que rellenar, que serían estos triangulitos, los que están aquí en el dibujo. Miren, se los voy a acercar un poquito. Yo ahora voy a hacer esta. Pero me quedan estos triangulitos. Estos triangulitos los tenemos que rellenar también. Y luego volver de nuevo a rodear. ¿Ven? Acá hago estos 3. Cuando me encuentro con el triangulito, tejo 4 varetas aquí y 4 aquí adentro. Y luego vuelvo a rodear el pétalo. ¿Ven? Ahí, ahí, ahí. Acá, cuando llego a este borde, vuelvo a encontrarme con ese triangulito. También lo vamos a hacer. Yo voy a hacer esta parte y el triangulito y luego ya los dejo con el gráfico o guiándose con la misma rejilla, porque con la misma rejillita esta que tenemos aquí nos podemos guiar a la perfección. Entonces, comienzo nuevamente. Paso por debajo de la vareta y hago mis primeras 4 varetas. Ahí.
Ya saben, me voy llevando la colita esa de inicio y la vamos escondiendo. Acá tengo mis 4 varetitas, ahora voy a la del costadito. Giro, siempre tengo que girar el trabajo, ¿ven? Y me encuentro con este huequito de frente, entonces aquí vuelvo a hacer las 4 varetas. Ahí tengo 3 y tengo 4. Giro, ¿ven? Ahí. Cuando giro, este ya lo puedo dejar ahí a un costado. Cuando giro me encuentro con el otro espacio vacío, entonces hay que llenarlo. Lo llenamos con 4 varetas. Hay 1, 2, 3 y 4. Y ahora me voy a encontrar con ese triangulito que les mencionaba anteriormente. Tengo este espacio y este espacio. ¿Qué sería? Este espacio y este espacio. Entonces, primero vamos a tomar este y aquí voy a hacer las 4 varetas. Ahí. Acá completé uno de los laterales de ese triangulito, giro y me encuentro con el otro, miren, acá. Ven que solito la rejilla te va mostrando, les va mostrando por dónde tengo que ir. La misma rejillita nos va mostrando dónde queda un huequito. Recuerden que siempre es rodear los pétalos anteriores. ¿Ven? Ahora me toca esta parte. Entonces vuelvo a girar y ahí comienzo a rellenar. ¿Ven? Entonces aquí ya estoy de vuelta en este espacio. Y es simplemente ir repitiendo y vamos viendo el dibujo hasta encontrarnos con el inicio. ¿Ven? Voy a tejer un poquito más y ya les muestro cómo va quedando. Miren cómo va formando el dibujo que hicimos aquí en esta rejillita. Depende de cómo lo miramos, también se hace como un rectángulo, pero en realidad queda perfecto, ¿eh? Aquí lo tenemos en un cuadradito. Bueno, acá miren lo que les voy a mostrar. Este pétalo sería este que está aquí. Y las esquinitas, estos triangulitos que yo les hablaba, serían estos dos, ¿ven? Acá tiene mucho vuelo, pero si no tendría vuelo, marca muy bien lo que es el triangulito. Y luego vuelve a hacerse estos 3 laterales. ¿Ven la forma que le va tomando? Y aquí se repite el triangulito. Este es el movimiento que nosotros tenemos que seguir. Siempre rodeando los pétalos de la hilera anterior. Es lo que vamos a hacer ahora con un nuevo color. Solo que yo se los voy a mostrar en dibujo porque esto es repetir siempre lo mismo. Son varetas. Entonces, si comenzamos aquí, miren, en este lateral, acá se vuelve a hacer el triangulito, ¿ven? Ahí. Yo voy a hacer estos 3 lados y tengo que seguir el triangulito que está pegado al pétalo. Siempre. Aquí, como es más grande, tenemos 2 triangulitos para hacer. Y luego vienen los 3 laterales. Se los voy a mostrar en el dibujo. Yo voy a comenzar aquí. Este se vuelve a repetir. Acá me voy a encontrar con uno de los triangulitos y acá con otro. ¿Por qué? Porque el pétalo ya es más grande. Aquí teníamos uno solo, en este tenemos 2. Si seguimos con los colores, en este tendríamos 3. Y así sucesivamente. Una vez que hacemos los 2 triangulitos, volvemos a hacer estos 3 laterales y volvemos a marcar estos triangulitos que los tenemos que rellenar con varetas. Todo este movimiento que estoy haciendo en color, ustedes lo pueden hacer en una carpetita, en un papelito, se lo dibujan y van a ir respetando estos colores. Entonces cada color vamos a tener una vuelta. Y en la rejilla va a resultar fácil porque nosotros son muy visibles. Hacemos las varetas y los espacios, ¿ven? Entonces aquí están los triangulitos, ahí hay uno y acá está el otro, y acá hay uno y acá está el otro. Y luego vienen los 3 laterales. No les voy a mostrar cómo tejer esta próxima hilera porque es repetir exactamente lo mismo que hicimos aquí. Sí les voy a mostrar después cuando llegue este momento. Miren, nosotros estamos en estas 3 centrales, ¿ven? Acá tengo 1, 2, 3 y aquí tengo 1, 2, 3 de los pétalos. Yo me voy a quedar tejiendo esta hilera que viene y la próxima. Y se los muestro aquí. Me voy a quedar tejiendo esta hilera que viene aquí,
estos 3 lados y estos 3 que sería la última. Recuerden que ya estamos en la orilla porque es la última, pero es repetir exactamente lo mismo que hicimos aquí, lo vamos a hacer 2 hileras más. Luego sí les cuento cómo ampliamos un poco los pétalos. Pero estas dos, como son iguales, yo me voy a quedar tejiendo, hacer estos mismos petalitos, ¿sí? Miren qué bonito que va quedando esto, por favor. Me voy a quedar tejiendo. Voy a buscar mis colores. Acá di mi última vuelta de pétalos y les voy a mostrar en el dibujito. Este es el que hicimos último. ¿Ven? Este llega a la orilla. Si se dieron cuenta, cuando llegamos a tejer la última orilla, tomamos desde aquí afuera los pétalos. Miren cómo se ve del lado del revés. ¿Ven que hace perfecto el dibujo? Bueno, nos quedan estos triangulitos. ¿Pero qué hice yo? Porque me parecía que quedaba como muy forma de rombo esta flor. Entonces, miren, les voy a mostrar aquí. Yo le di una hilera más aquí, en el mismo color. El mismo color, este sería el turquesa que estoy haciendo ahora. Entonces, yo les voy a explicar cómo hacer esta hilera, porque ya se nos terminó la rejillita. Entonces, acá, por ejemplo, yo ya cerré mi punto. Yo no corté acá. Si ustedes llegaron a cortar la hebra, bueno, pueden iniciar donde les voy a mostrar ahora. ¿Por qué? Yo me voy a pasar hasta estos triangulitos. Voy a estirar un poquito y les voy a mostrar. Miren. Como yo voy a ensanchar el pétalo, voy a tejer sobre estos triangulitos que nos quedan aquí. Este son 2, 3, 4. En estos 4 triangulitos voy a volver a repetir este color. Pero como aquí ya no tengo espacio, entonces yo lo voy a pasar con un punto corrido hasta ubicarme en este lugar. ¿Ven? Como yo no corté la hebra, me voy a pasar con punto corrido hasta ubicarme en este lugar. Si ustedes cortaron, inician desde aquí. Miren, se los voy a mostrar en la carpeta. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a tejer desde este punto estos triangulitos, solo esta parte, ahí. Luego cuando llegue a estos pétalos voy a hacer puntos corridos y me vuelvo a ubicar de este lado. Ahora se los voy a mostrar en el tejido, pero lo que vamos a hacer es darle un vuelito más a esta flor para que quede con más formita, si no quedaba muy en rombo. Pero bueno, es una decisión mía. Si ustedes lo prefieren, lo hacen. Si no, directamente ya saltan al verde, que se los voy a mostrar luego de esta hilera. Y aquí serían los puntos corridos. Entonces, le doy un segundo pétalo con el mismo color y ya toma otra formita. Ahora se los voy a mostrar en el tejido. Como yo quedé de este lado y quiero seguir tejiendo así en esta misma dirección, entonces lo único que voy a hacer es correrme con puntos deslizados. Pero si ustedes cortaron la hebra, directamente pueden comenzar en el punto que ya les muestro, que vamos a iniciar para completar esta segunda hilera de pétalos para esta flor. Miren, yo me voy a detener aquí donde terminan mis 4 varetas. En este espacio, bueno, aquí voy a comenzar a tejer en estos triangulitos. Entonces, comienzo a tejer esas 4 varetas, quedo unido al pétalo anterior, ¿ven? Si ustedes inician también, tomen desde aquí arriba, hacen un punto corrido y comienzan la vareta. No la comiencen suelta, porque tiene que estar pegadito a este pétalo. Ahí. Como yo hice punto corrido y me ubiqué en ese espacio, entonces ya quedan sujetos los 2 pétalos. Acá hice las 4 varetas, vuelvo al triangulito. Y así voy a completar esos 4 triangulitos que nos quedan. Vuelvo a hacer esas 4 varetas y 4. Entonces le hago un poquito más de vuelo a esta flor. Giro y completo las 4 en este otro. Bueno, así hasta llegar al otro extremo. Yo me voy a quedar tejiendo porque esto hasta esta altura han aprendido a hacerlo. Miren cómo tienen que quedarles. Acá yo inicié uniendo con este pétalo anterior. Hice los 4 triangulitos. Me queda este lateral, que se los voy a mostrar.
Este sería el último, ¿ven? Y estamos en una orilla de la red. Tejo los 4 y voy a tomar, como hice allá al inicio, que yo no había cortado la hebra y hice punto ras. Entonces, una vez que tengo los 4, voy a divisar las 4 varetas que pertenecen al pétalo anterior, pero pertenecen a este lateral, ¿ven? Bueno, sobre estas 4 varetas voy a hacer punto corrido o punto deslizado. Miren, esta sería la primera. Bueno, acá ya voy a unir esta segunda hilera de pétalos con la anterior y hago 4 puntos deslizados ahí. Entonces estoy cruzando el pétalo para volver a iniciar con estos 4 triangulitos. Acá tengo 1, 2, 3, 4. Cuando llego a las de orillo, acá tejo los 4 puntos deslizados y comienzo con este lateral. Es solamente repetir, ¿ven? Ahora ya estoy ubicada de este lado. Entonces desde aquí inicia la segunda hilera de pétalos, ¿ven? Ahí. Entonces tejo las 4 varetas y les muestro cómo va quedando. Acá tejí las 4 varetas, entonces cada lateral nos va a quedar con 3 grupos. Estiro un poquito y les muestro. Miren, ¿ven? Ahora me falta completar. Acá hice solo un lateral de estos triangulitos. Tengo que terminar hasta llegar aquí. Cuando llego aquí, me cruzo con puntos deslizados y comienzo de nuevo en esta esquina. Entonces nos va a quedar esta segunda hilera de pétalos. Cuando llega a este borde, ahí se termina. Miren qué bonito que queda. Ya cambia, tiene otra forma. Luego nos quedan estos triangulitos que ya se los voy a mostrar. Es para hacerlo con verde. Entonces yo me voy a quedar tejiendo esto mismo que hice aquí. Acá se reinicia. Entonces como se reinicia no les voy a volver a mostrar porque es exactamente lo mismo. Entonces vuelvo a completar estos triangulitos y me quedo tejiendo todas estas hileritas. Acá di toda la vuelta y me queda cerrar esta hilera con un punto corrido. Entonces uno este pétalo al anterior. Acá elijo uno de los puntitos, hago un nudito, tiro y ajusto. Y ahí los voy a dar vuelta para mostrarles. Miren cómo tiene que quedarles. ¿Ven? Yo le hice una doble hilera y acá cuando llega a este extremo simplemente lo pasamos con puntos corridos en cada uno de estas puntitas. Y logramos hacerle una doble hilera de pétalos y va a quedar mucho más bonito. Bueno, nos queda esto que es muy pequeñito, pero ahora tejiéndolo van a ver cómo se reacomoda y queda bárbaro. Y miren cómo lo vamos a plantear. Yo lo planteo así que me parece más fácil hasta de explicarlo. Ven que son triangulitos. Tenemos 1, 2, 3 triangulitos. Aquí tenemos 2 y nos queda este de la punta. Entonces, acá vamos a hacer las 4 varetas en cada uno de estos triangulitos, ¿ven? Cuando llegue aquí tenemos que hacer 8 porque son 4 de este lado y 4 de este lado. Bueno, esto lo vamos a completar con verde y ya les muestro cómo iniciamos. Vamos a hacer, les voy a mostrar aquí, acá yo lo dibujé, ¿ven? Estos piquitos, estos 3 triangulitos primero. Y vamos a hacer así, me voy a ubicar en cualquiera de ellos. Voy a iniciar desde el pétalo anterior, no como veníamos haciendo con la cadena desde acá. ¿Por qué? Porque ya vamos a empezar a unir estos pétalos con el del borde. Entonces, miren cómo voy a entrar. Calculo estas 4 últimas varetas. Bueno, voy a entrar en la última y en la primera de estas del lateral. Desde acá voy a dejar una colita un poquito larga. Voy a tomar una hebra y la paso y desde acá comienzo a hacer las varetas. Tomo una lazada y envuelvo en la primera vareta del piquito. Ahí. Repito lo mismo, voy a hacer las 4 varetas. La diferencia aquí es que yo inicié el punto tomando desde el pétalo anterior, ¿ven? Desde esta altura. No queda suelto, eso es lo que les quiero decir. Pero los piquitos los vamos a respetar, los triangulitos vamos a respetar su forma, ¿ven? Eso lo vamos a seguir haciendo como veníamos haciéndolo. Entonces acá me toca este lateral, vuelvo a hacer
las 4 varetas. Yo aquí combiné 2 tonos de verde porque me gusta mucho cómo queda así combinado, pero obviamente es elección de cada uno. Aquí tengo las 4 varetas, vuelvo a tomar el triangulito que sigue. Eso es repetir hasta la otra orilla, es hacer exactamente lo mismo. Yo me quedo tejiendo, haciendo estos triangulitos que ya los venían haciendo y ya lo saben hacer a esta altura. Y luego les cuento cómo seguimos la segunda hilera. Acá llegué al último bordecito de este triángulo y voy a repetir lo mismo. Voy a sujetar este pétalo de lo que serían hojitas con el pétalo de la flor. De la misma forma que hicimos en el anterior. Entramos así entre una vareta y la otra y hago un punto deslizado. Ahí. Giro el trabajo porque voy a volver. Tengo que retomar estos 2 triangulitos de aquí. Pero yo me tengo que ubicar en este espacio, porque acá inicia el triangulito. Entonces, para ubicarme en este espacio, tengo que llegar hasta esta altura, o sea que tengo que volver sobre estas 4 últimas varetas que hicimos. Y volvemos tejiendo punto deslizado. Entonces, entro con mi agujita y me voy moviendo 4 espacios. Tengo 2, 3, y 4. ¿Por qué? Porque son 4 varetas. Ahí. Ahora sí, ya estoy ubicada en el borde, en este lateral del triangulito. Entonces, desde aquí comienzo a hacer las 4 varetas. Tengo 2, 3 y 4. Ahora vuelvo por este. Ahí. Y vuelvo a tejer las 4 varetas. Este triangulito aquí que nos queda en esta esquina se hace muy rápido y queda realmente precioso. Bueno, me queda un triangulito más, este y este, y me quedo tejiéndolos. Ahí, le tengo que andar pellizcando porque ya me queda muy poquito espacio de donde agarrarlo. Acá, y ahora me quedaría este. Y vuelvo a tejer las 4 varetas y 4. ¿Qué va a pasar aquí? Yo tengo que sostener este pétalo con el anterior. Entonces hago exactamente lo mismo que hicimos en cada uno de estos extremos. Sujeto, cuento que aquí tengo 4 varetas. Bueno, entre la cuarta y la primera del lateral, ahí voy a pellizcar con mi aguja, ahí, y hago un punto corrido, un punto deslizado. Miren, ahí. Entonces uní esta hilera de pétalos con esta. Giro. Y me va a pasar lo mismo. Yo me tengo que ubicar en este triangulito último que me queda. Entonces tengo que correrme estos 4 espacios y me voy a correr con puntos deslizados. Para ubicarme justo en la esquinita. Tengo 2, 3, 4. Que estoy volviendo estas 4 varetas de cada borde, de cada lateral. Entonces, una vez que estoy ubicada donde tengo que terminar este último triangulito, acá sí voy a tejer 8 varetas. ¿Por qué? Porque tengo que hacer 4 de un lado y 4 del otro. En total son 8. Entonces, estoy aquí y tejo las 4 de este lado, 4 y las 4 de este. 1, 2, 3 y 4. Y como remato así, ubicándome con un punto deslizado sobre estas varetas. Ahí. Punto deslizado, cadenita para nudo y termino con esta esquina de verde. Miren cómo queda. Miren qué belleza. La forma que le da. Bueno, nos queda esconder esta hebra por aquí adentro, recortar esta y me voy a quedar haciendo exactamente lo mismo desde aquí. Comienzo por acá. Entonces, yo voy a poner mi aguja entre esta vareta y esta. Y recuerden, traemos la hebra y comenzamos a hacer los triangulitos. Ida, sujeto acá, vuelvo y así, hasta terminar. Miren cómo queda de bonito. Ahí se va formando. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estos triangulitos.
Bueno, yo me voy a quedar tejiendo y ya les muestro cómo queda de lindo esto. Miren qué preciosura, esto sí que es divino, estoy enloquecida con este punto, me encanta. Punto garabato, recuerden. Miren la parte de atrás cómo queda. Ven cómo calca a la perfección el dibujo que estuvimos haciendo en el gráfico que hemos hecho. Miren qué bonito que está justo. Bueno, acá tenemos en este color, este tiene una combinación de rosas. Y así me voy a quedar tejiendo unos cuantos porque algo bonito se viene. Espero que les haya gustado, que lo practiquen. Si no se animan con algo tan grande, bueno, comiencen con unos pequeñitos, una rejillita más pequeña pueden hacer. Pueden hacerlo en diagonal, es cuestión de ponerse a jugar, como siempre les comento, divertirse, no sufran el crochet. Bueno, espero que les haya gustado, que lo disfruten y que practiquen para hacer estos puntos divinos, que se viene algo muy bello.